10 de la mañana con 9 minutos, ya estamos de regreso en Enlace USACH. Ya pudimos escuchar y disfrutar además del debate en el panel Nuevas Voces. Vamos ahora con lo que corresponde a los días lunes, ¿sí? Ya estás acostumbrado a que el día lunes es de enlace económico. Vamos a conversar esta mañana junto a Marcela Vera, economista, doctora en Ciencias Sociales y académica de la Facultad de Administración y Economía, la FAE de aquí de la Universidad de Santiago. Marcela, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien. Bien, gracias, con frío hoy día, mucho frío en la mañana. Así es. Sí. Marcela, entrando de lleno en este enlace económico, vamos a hablar de lo que pasó durante la semana con el Banco Central y esta reducción de la tasa de interés hasta el 6%, llegando a su menor nivel en 2 años. Suena maravilloso, digamos, que se reduce la tasa de interés, es una excelente noticia, pero ¿qué significa esto? En palabras simples, ¿en qué puede beneficiar o en qué puede afectar a quien nos está escuchando en estos momentos? Bueno, lo primero que hay que decir que la tasa de política monetaria es una tasa de referencia del Banco Central para los otros bancos. Ajá. Es decir, los otros bancos fijan sus propias tasas de interés en relación a entonces esta tasa de política monetaria. Es una tasa de referencia para todo el mercado financiero. Así entonces es una tasa que todavía está alta, que está por sobre, digamos, la inflación que podemos observar según el último boletín del INE, que la situaba en un acumulado de los últimos 12 meses en un 4%. Por tanto, es una tasa que no está todavía al mismo nivel de la inflación y por tanto genera un desincentivo a la inversión y un desincentivo al consumo. ¿Por qué? Porque en la medida que tienes una tasa de interés alta, lo que tú haces entonces es generar los incentivos para que los inversores, por ejemplo, en vez de generar proyectos, entonces utilicen ese mismo dinero para ponerlo en los bancos, dada entonces esta tasa de interés más alta. Y por otro lado, tenemos también un desincentivo al consumo, porque todavía tenemos tasas de interés que entonces encarecen los sistemas de crédito y por tanto las personas tienden a no consumir producto de este costo del crédito. Es así entonces como si uno quiere generar una reactivación económica, tiene que tener la tasa de política monetaria en línea con la inflación de manera de controlar la inflación, pero no sobrecontrolarla, no sobreajustarla. Y lamentablemente todavía estamos en un sobreajuste frente a las necesidades que tiene el país de producir mayor crecimiento económico y, por cierto, mayor empleo. Marcela, quiero irme a la línea de uno de nuestros programas nuevos, uno de los nuevos programas de la parrilla 2024, que es el Somos Expertas. Ahí estamos todas las semanas conversando con mujeres que han hecho algún tipo de contribución y que, bueno, normalmente no se les dice a las mujeres expertas, sino que especialista en, etcétera. Quiero destacarte como no solamente economista, doctora en ciencias sociales, académica, profesora, etcétera. Eras una experta en economía. Y de eso se trata también lo que vamos a conversar a continuación, porque en esta misma radio y en este mismo espacio proyectaste en abril el incremento del IPC de ese mes. El mercado, en cambio, se sorprendió, mientras tú habías hecho ya esa proyección. En relación a este IPC, al costo de la vida, como experta, ¿hay alguna proyección que nos quieras compartir hoy día, lunes 27 de mayo, lo dejamos aquí establecido? Mira, yo creo que es muy importante ver como las grandes tendencias para observar las cifras precisas, ¿ya? Por ejemplo, esto ha ocurrido varias veces. Cuando se iba a generar un proceso de esta inflación en Chile, yo lo avisé con un año más o menos de anticipación, de manera que los agentes del mercado y también el mismo gobierno en ese entonces pudiera hacer los ajustes para que no se produjera una inflación de 2 dígitos. Todo el mercado dijo que eso nunca iba a ocurrir, sin embargo, ocurrió. Es así entonces como hoy día hay que enfrentar esta discusión en torno al precio de los alimentos y al precio de las materias primas, en particular del petróleo, que nos impacta mucho. Hay como 2 efectos que hay que medir, ¿ya? El primero de ellos es cómo está cotizándose el cobre en el mercado. Si el cobre está cotizándose alto, eso permite que entonces nuestro país reciba más divisas y eso hace que el tipo de cambio tienda a bajar, ¿ya? Eso es lo que ha ocurrido en estas últimas semanas. Cuando el tipo de cambio baja, cuando el precio del dólar baja, entonces lo que tenemos es que
dado que nuestras importaciones son en petróleo, ¿ya? Nosotros importamos petróleo, no producimos petróleo para autoabastecernos, y por tanto esta reducción en el dólar hace que los precios del petróleo que nosotros tenemos que pagar acá también bajen, ¿ya? Por tanto, uno tiene que observar estos dos elementos, porque por una parte estamos viendo mayor agudización del conflicto en Gaza, fundamentalmente por el bombardeo que hoy día está haciendo Israel contra incluso los juicios internacionales que están ocurriendo contra Benjamin Netanyahu, y que ha hecho entonces que la población de Rafah, que era una población de refugiados, entonces se vea sometida bajo un bombardeo extremo. Ya han muerto niños, han muerto mujeres, y por tanto esta situación radicaliza el conflicto en Medio Oriente, ¿ya? Y ese lugar, Rafah, es un lugar estratégico geopolíticamente, porque quien controla Rafah controla la distribución del petróleo. Por tanto, es una noticia que pareciera, bueno, esto no va a impactar el precio del petróleo, pero sí lo va a hacer. Y por tanto, entonces vamos a tener dos efectos que por una parte va a producir una tensión hacia aumentar el precio del petróleo, y por otra vamos a poder observar que nosotros como chilenos vamos a pagar menos gracias a que el cobre entonces se está cotizando de mejor forma. Esto entonces va a generar un equilibrio. Yo diría que vamos a tener un IPC alrededor de un 3,7%, ¿ya? De manera de poder ir compensando estas alzas extremas que hemos padecido fundamentalmente en los meses anteriores, producto del precio del petróleo que estamos pagando. También ocurre un efecto similar al caso de los alimentos, pero en el caso de los alimentos están asociados más a razones de fertilizantes, climáticas, acceso a semillas, que es algo, digamos, que el Ministerio de Agricultura ha intentado resolver en la medida de sus posibilidades, porque hay que notar que siempre son proyectos piloto de mucha voluntad, por cierto, del ministro. Sí, no quiero sonar reiterativo, pero sí, la verdad es que quiero seguir en la línea esta de la esencia del Somos Expertas. ¿Se han dado cuenta cuando hay estas charlas o clases magistrales con experta en o experto en? Bueno, así me siento yo, aprendiendo, digamos, de economía. Es un tema tremendamente complejo para uno como periodista, también para quienes nos escuchan y nos están viendo a esta hora. Experta en economía, Marcela Vera, doctora también en ciencias sociales, académica de la USACH en nuestra Facultad de Administración y Economía. Ya hicimos proyección del costo de la vida, de este IPC. Vamos a hablar ahora de algo que está, pero como se dice, en boca de todas y en boca de todos desde la semana pasada, y es el CAE. Quisiera pedirte, Marcela, un análisis desde el punto de vista económico, porque sobre el CAE hemos estado hablando sobre visiones políticas, de repente ideológicas, de agenda, de elecciones, pero desde el punto de vista económico, ¿qué pasa con el CAE? ¿Es una política viable para seguir, por ejemplo, manteniéndola? Bueno, es una política que se instaura el 2006 en adelante. El crédito con aval del Estado ha sido una de las peores políticas públicas que hemos tenido, por varias razones. Primero, porque financiariza la educación superior. Es decir, que tú tienes acceso a la educación superior solo si es que logras acceder a un crédito financiero, ¿ya? Y este crédito financiero entonces es el que te permite garantizar un derecho que debería estar cubierto gratuitamente por el Estado. Eso es algo, digamos, que nace en un principio que es erróneo, que es la mercantilización del proceso educativo, ¿ya? Tú cuando mercantilizas la educación, lo que tú haces es mercantilizar a los profesionales. Y eso termina generando un decrecimiento económico, no fortaleciendo nuestro crecimiento económico. ¿Por qué? Porque un ciudadano que ha sido formado con un pensamiento crítico, con además estas garantías estatales, es un ciudadano que está comprometido a devolver aquello que se le dio. Sin embargo, ¿a quién se lo va a devolver? Al sistema financiero. Entonces hay un problema de principio profundo, porque genera un tipo de profesional que atenta contra el bienestar de la sociedad, ¿ya? Y eso es muy nefasto. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que ha sido tremendamente costoso, ¿ya? Porque dado que los bancos son los que reciben estos créditos y el Estado funciona como aval respecto de los estudiantes, es un crédito que se ha cotizado una tasa de interés muy alta, ¿ya? Una tasa del 6% en algunos momentos, cuando teníamos tasas de 1,2, 1,5, 1,9, estamos pagando una sobretasa, digamos. Ahí había un problema de lucro, ¿ya? Y por otro lado también, ¿quién tenía que pagar finalmente esas deudas? Era el Estado. Entonces,
¿Quiénes han pagado, digamos, esta mala política pública? Todos y todas mediante el pago de nuestros impuestos. En Marcela, tercer lugar, lo siento. un proceso que ha ido acumulando en términos del monto final que percibe este crédito. Hay que decir que cada año se siguen otorgando créditos y esta bolsa, digamos, de lucro hacia el sistema bancario sigue creciendo. Y hoy día está alrededor de 12.000 millones de dólares, que es la cifra que se logró acordar en el momento de la pandemia para que se pudiera ejecutar como presupuesto para entonces un presupuesto adicional para el Estado en los tiempos de pandemia durante 2 años. Entonces es una cifra, digamos, bastante alta, ¿ya? Pero que se encarece cada vez más si es que el sistema continúa. Por tanto, hay que resolverlo lo más pronto posible para que sea lo menos costoso. Sí, Marcela, ¿qué debería pasar este día sábado 1 de junio en la tercera cuenta pública del presidente Boric? Se habla además de que esta es la última cuenta pública en la que se puede hablar sobre propuestas, ¿no? ¿Cuáles deberían ser los anuncios en materia económica? ¿Queda todavía tiempo, queda piso para seguir hablando de un pacto fiscal, por ejemplo? Mira, a mí me preocupa mucho que sea una lista de supermercados la nueva cuenta pública y que esté llena de frases bonitas y de discursos históricos célebres, pero que en definitiva le falta un fondo, ¿ya? Y ese fondo se produce, en definitiva, resolviendo las problemáticas estructurales. Y hay problemáticas estructurales que no se resuelven solo en el Congreso. Y eso es parte de lo que en este mismo programa yo he planteado desde el día 1. Porque no puedes, en definitiva, negar las propias herramientas que tiene el Estado vía presupuesto de la nación, ¿ya? Por ejemplo, si hubiéramos construido más hospitales o más escuelas, hay varios problemas que ya estarían resueltos. Y ahí tú no necesitas negociar con ningún otro sector. Simplemente aumentas el presupuesto en esas partidas presupuestarias, ¿ya? Ese tipo de elementos son sustantivos. No podemos tener una infraestructura que se está cayendo año a año, porque además subsiste gracias al esfuerzo que hicieron los chilenos en los años 60 y que construyó un andamiaje público, por ejemplo, en el sistema educativo, en los colegios. Eso hoy día se produce un desgaste obvio y hay que modernizarlo, pero también hay que crear nueva infraestructura pública, que es algo que es una ausencia permanente en todas las últimas cuentas públicas. Como que se hacen esfuerzos, pero esos esfuerzos nuevamente están en el margen de proyectos piloto, como que no tienen la relevancia de un plan nacional de infraestructura pública. Yo creo que eso es muy importante para también activar la inversión. Si uno quiere mejorar la economía, necesariamente tienes que producir mayor inversión, eso va a producir una generación, digamos, de crecimiento en el sector de la construcción y eso va a producir mayor empleo. O sea, ahí tienes una serie de políticas que son más complejas, como te fijas, porque resuelven las problemáticas de varios sectores. En segundo término, debería al menos contemplar un subsidio al empleo que esté interrelacionado con sistemas de capacitación. Hoy día los subsidios son más bien aumentos o destinos de ingreso a los empresarios que los solicitan en torno a determinados segmentos de la población. Pero eso no está anclado a un buen sistema de capacitación. Debería resolverse eso de manera de que la gente pueda adquirir las herramientas necesarias para que no sea necesario subsidiarlo. Por eso yo creo que es fundamental que podamos resolver este tema y es algo que además es simple de hacer. Sería un gran anuncio que el presidente acoja la propuesta de los trabajadores de la CUT en torno al salario vital. Yo escribí una columna a nombre de la universidad en un medio de difusión masiva, se llama Salario Vital, Marcela Vera, googleelo y ahí inmediatamente le aparece. Y yo describía que en definitiva en la medida que tú aumentas ese salario, tú produces mayor crecimiento económico, porque ese salario afecta a todos los segmentos de la población que ganan un sueldo que ni siquiera está en base a los rangos de cobertura de la línea de la pobreza para una familia de 4 personas. Por eso es muy importante entonces no solo pensarlo como medida distributiva, sino que también como medida de reactivación económica. Y nuevamente es una política que tú te fijas, es compleja porque mejoras el sistema de distribución, pero al mismo tiempo produces crecimiento económico y eso fortalece incluso aquellos ingresos que perciben las pymes. Porque quienes ganan menos normalmente consumen en aquellos bienes básicos que proveen las pymes. Sí, Marcela. Hay muchas cosas.
Sí. Sí. Pero mencionabas algo tremendamente importante que es la inversión. Y con eso me Sí. quiero quedar con la inversión específicamente extranjera, hablando del Chile Day que comienza mañana, que también se va a extender al miércoles 29 en Toronto, y que el jueves 30 y viernes 31 se traslada a Nueva York. ¿Cuál es la relevancia y la importancia para nuestro país de la inversión extranjera? Bueno, la temática de la inversión extranjera en nuestro país es algo como si fuese un fetiche. Ujú. Es algo como que todo el mundo pensara que es maravilloso y que es lo que realmente necesita nuestro país para poder desarrollarse. Y si uno mira los datos, cada vez que ha ocurrido un ingreso muy masivo de inversión extranjera, eso ha significado la privatización de las empresas públicas, el despojo de nuestros bienes naturales estratégicos y cero generación de capacidad instalada. Por tanto, cuando uno realiza una política pública, tiene que fijarse en la evidencia y hacer políticas públicas basadas entonces en la experiencia que tiene el país, no en los supuestos teóricos, ¿ya? Eso es lo primero que hay que resolver. Lo segundo es que sería importante entonces ponerles un marco a esas inversiones extranjeras directas, como lo hacen todos los países desarrollados en vez de lo que hacen los países subdesarrollados. Les ponen un marco, rayan la cancha. Dicen, ¿quiere invertir en mi país? Bueno, entonces si quiere invertir en minería, también tiene que invertir en carreteras, también tiene que invertir en otros sectores productivos, tiene que producir industrialización y esa industrialización tiene que estar en manos del Estado. Esos son más o menos los marcos que tú generas para entonces poder producir un círculo virtuoso de fortalecimiento productivo y no simplemente como inversión en aquellos sectores que son altamente rentables que cuando les va mal, entonces los capitales se van. Y en ese sentido, en el sentido de la inversión y de generar marcos, vámonos ahora a lo que está pasando con Estados Unidos, que va a aplicar una subida de aranceles del 25% al 100% para la importación de vehículos eléctricos de China, lo que se suma a incrementos a la compra de baterías, microchips de tecnología, productos médicos, etcétera. ¿A qué responde esto y en qué se relaciona, por ejemplo, con esto de establecer marcos en la inversión? Bueno, es muy importante comprender que hoy día China es líder mundial en la generación de autos eléctricos, que además son autos altamente tecnologizados, porque han ido integrando procesos de inteligencia artificial a incluso la carga de esos vehículos. Por tanto, eso eleva el nivel de estándar de esos vehículos a un nivel de sostenibilidad, pero también a dar garantías medioambientales para el futuro. O sea, no estamos simplemente creando un auto, sino que es un auto que además siempre puede ir mejorando sus estándares de eficiencia para el control de las emisiones, para el control de los mecanismos que están al interior del auto, pero también para el tipo de carga que se utiliza, ¿ya? Este es un sistema bastante interesante porque permite recargar incluso el sistema eléctrico. Ese tipo de vehículos son los vehículos que necesita el mundo, ¿ya? Y por tanto, eso nos puede ayudar a mejorar la situación, a encontrar soluciones para el cambio climático. Por eso que el anuncio de Estados Unidos va contra precisamente el control de las medidas que se necesitarían para entonces fortalecer un sistema productivo que sea eficiente en términos de producir soluciones para entonces mejorar el control que tenemos sobre el cambio climático existente. Por otro lado, si uno lo analiza desde la perspectiva de la competencia, lo que tú tienes es que tanto Europa como Estados Unidos han desarrollado todos sus procesos industriales en base a un Estado fuerte. Siempre. O sea, a través de los siglos. Si uno revisa toda la historia económica, siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque el Estado es el único que tiene el músculo económico suficiente para impulsar un tipo de industrialización y no simplemente una pequeña empresa, sino que una gran transnacional. Eso ha sido construido gracias al Estado. Y por tanto, poner esta discusión en términos de que si el Estado participa o no de la generación de incentivos para determinadas industrias es desconocer la realidad económica que ocurre hoy día en el mundo. Lo que tenemos aquí es una discusión más bien en torno a quién se posiciona en determinados mercados y cómo entonces Estados Unidos quiere sacar a China del juego fortaleciendo su relación además con Japón.
que una relación geopolítica. Por tanto, es muy importante dar estas discusiones en beneficio de la población. Y en beneficio de la población implicaría entonces autos eléctricos altamente tecnologizados y baratos como los que está proveyendo China. Me encanta cuando en campos tan complejos, tan complicados como la economía, podemos llegar a este tipo de análisis acabados, pero con un lenguaje más simple que sea un elemento de discusión para el ciudadano y ciudadana de a pie, como me gusta decir a mí. Esto más, digamos, simple, entendiendo, por supuesto, dentro de esta complejidad. Marcela Vera, experta en economía, doctora en ciencias sociales, académica también de nuestra Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, bien digo. Te quiero dar las gracias por este enlace económico de día lunes y con este análisis de muchísimos puntos de la economía, no solamente nacional, sino que también internacional. Así es, fue una gran diversidad económica la que nos vemos hoy. Que tengan una excelente semana, un abrazo muy grande. Igualmente, Marcela, un abrazo.